todos a los que nos están escuchando. Como bien sabemos, la COVID-19 ha impactado a todo el mundo y por eso queremos agradecer la presencia de los que nos están escuchando para participando en esta webinar que se ha denominado Poniéndonos al día con el COVID. Esto nos permite hacer un recuento de lo que ha pasado. Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de acceder a este público para brindar lo que hemos aprendido, digamos, de esta pandemia. Agradecemos al COSEP esta oportunidad. Y en este sentido, como les decía, no es una pandemia afectado, como todos bien sabemos, a todo el mundo, a todos los países. Y actualmente se dice que existen más de 100 millones de personas enfermas en este momento. Posiblemente esa cifra esté subestimada y se dice que puede ser el doble. Como también sabemos por las noticias, Estados Unidos, la India, Brasil son los países más afectados. Y eso es importante reconocerlo porque, claro, son países grandes, más poblados, ¿verdad? Se ha contabilizado más de 2 millones de personas que han muerto por esta crisis. Y el impacto, conocemos el impacto que tiene en la familia la muerte de un ser querido. Por eso es tan importante conocer qué es lo que podemos hacer con esta pandemia, ponernos al día, como decimos hoy, con lo que ha pasado y cómo podemos enfrentarlo. Latinoamérica, como bien sabemos, ha tenido una incidencia muy grande esta pandemia y tiene la mitad de los fallecidos en el mundo, o sea, no es poca cosa, esto es muy importante para nuestros países y por eso lo que el Comité Científico Multidisciplinario que está organizando este webinar es que muchas de estas muertes podrían haberse evitado si cumpliésemos con las recomendaciones que se nos han dado para este efecto, para combatir, digamos, o prevenir el contagio. Por eso es tan importante que todos estemos claros de lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y también es importante saber que estas medidas en las que hemos insistido tanto y que los doctores que me acompañan hoy van a seguir recomendando, es que vamos a tener que seguir todo este año, por lo menos este año, cumpliendo con estas medidas y estas recomendaciones. Y también se ha dicho y sabemos que las vacunas, pues sí nos van a ayudar y puede ser que cuando ya nos vacunemos todos, ya la pandemia pase, digamos, a un segundo plano. Pero hasta la fecha se han vacunado a poco más de 100 millones de personas y en el mundo hay casi 7.000 millones. Entonces, veamos la proporción. Todavía estamos en una situación muy, muy limitada. Por eso es que estos programas que estamos impulsando con el Comité Científico Multidisciplinario van dirigidos a hacer conciencia en todos nosotros de que la salud está en nuestras manos, de que la salud está a nuestro alcance. Y es importante que entonces todos conozcamos información confiable que es la que en este momento el Comité Científico Multidisciplinario va a compartir con ustedes. En tal sentido, agradecemos el apoyo y la compañía de los doctores que nos acompañan, un pediatra, el doctor Eduardo López, un salubrista, el doctor Carlos Hernández, un epidemiólogo, el doctor Leonel Argüello, el licenciado Javier Barreto, quien ha trabajado los temas de psicología y que no ha sido menor su impacto en esta pandemia, y su servidora Melba Castillo, doctor en educación. Este grupo hemos estado preparando esta webinar para ustedes, para ponernos al día, como dijimos, y por otra parte, para que ustedes nos hagan preguntas, si tienen preguntas a través del chat o a través de las preguntas y respuestas, y nosotros con mucho gusto las vamos a responder. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta webinar dándole la palabra al doctor Leonel Argüello para que nos cuente cuáles son las principales vías de transmisión de esta enfermedad y cómo fue que hemos llegado a donde estamos. Adelante, doctor Argüello. Buenos días y muchas gracias, doctora Castillo. Básicamente, el nuevo coronavirus que se conoce como SARS-CoV-2
es un virus que se transmite fundamentalmente por dos vías, por la vía respiratoria y por el contacto. Por la vía respiratoria significa que si una persona está a menos de 2 metros de distancia, tiene la posibilidad de respirar el virus que la otra persona le está transmitiendo. A eso le llamamos vía respiratoria. O también si hay un cuarto que está cerrado, que no tiene ventilación, que estuvieron personas que tienen el virus, puede hasta 3 horas permanecer en el aire y entonces ahí también usted puede respirar ese virus. Entonces por la vía respiratoria es la vía fundamental por donde se transmite. Y la segunda tiene que ver con lo que usted toca. Como yo ando el virus en mis pulmones, cuando estoy respirando, estoy tirando virus por todos lados. Entonces la superficie está contaminada. Al tocar yo la superficie con mis manos y luego tocarme los ojos, la nariz y la boca, que es la puerta de entrada del virus, voy a asegurar de infectarme. ¿Ya? Por lo tanto, la medida tiene que ser no tocarme ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, acostumbrarme a no hacer eso para evitar esta segunda vía de transmisión. Ahora, como tenemos estas dos vías, la respiratoria y por tocar, por contacto, hay que recordar que la vía respiratoria es la manera más rápida de que se pasen las enfermedades. Entonces, esta enfermedad, sabemos que China, por ejemplo, donde comenzó, viaja a todos lados del mundo, si la mayor parte de los turistas son chinos, y nos relacionamos mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se pasa rápidamente, porque entre más contacto tengamos con las personas, más fácilmente se transmite. Por eso la importancia del distanciamiento para evitar que respiremos el virus que nos puede transmitir otras personas. Gracias, doctor Argüello. También la enfermedad ha traído impacto positivo, negativo, pero impacto de todas maneras en la parte psicológica, en la parte mental de las personas. Y por eso le vamos a pedir al licenciado Javier Barreto que nos cuente un poquito cómo vio o cómo él ha analizado esta situación. Adelante, Javier. Audio. Buenos días, sí, tenía el micrófono cerrado. Ciertamente las emergencias sanitarias tienen la particularidad de ser muy demandantes y desafiantes para la salud mental y una de las razones fundamentales es casualmente la incertidumbre. Si entendemos en este caso con el coronavirus, con la COVID-19, de que es algo nuevo, algo que no se conocía, pues esta incertidumbre fue todavía mucho mayor. Tan así que todavía siguen los estudios, todavía siguen las investigaciones sobre qué hacer con él, sobre cómo controlarlo y todos los otros factores. Los efectos de esta incertidumbre como pandemia se pueden además exacerbar por la desesperanza ante la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua desde hace más de 2 años y medio, y el impacto de la percepción negativa también de la seguridad, la pérdida de empleo en los hogares y la afectación de la economía familiar, por ejemplo. Desde la perspectiva y de la experiencia de varios grupos de atención de primeros auxilios psicológicos ante la pandemia, las principales afectaciones efectivamente han sido manifestaciones ansioso-depresivas, el estrés, problemas de sueño, aumento de la violencia doméstica y un mayor consumo de alcohol y drogas. Se suma el agravamiento de los problemas de los problemas mentales. Ahora, recordemos algo muy importante con todo esto y hay que tomarlo en cuenta. Un estrés mantenido severo y depresión puede llevar a las personas a pensamientos suicidas. Si algo positivo, ojalá, y en algunos casos está quedando de la pandemia, es ser más empáticos y la adopción de estilos de vida más saludables. Gracias, licenciado Barreto. Como sabemos, si esta pandemia ha impactado la salud de las personas, ha impactado la vida en general de las personas, también ha impactado la educación, ha impactado la economía. Ya sabemos que todas las economías o la mayoría de los países en el mundo, su Producto Interno Bruto ha decrecido como resultado de esta pandemia. También sabemos que la educación ha perdido impulso, es decir, los países dejaron de darle prioridad a la educación para darle más prioridad a la salud, con justa razón, ¿verdad? Pero también sabemos que el impacto ha sido grande en educación. Alrededor de 1.600 millones de estudiantes, imagínense, en 180 países
se mantuvieron temporalmente fuera de la escuela en los meses más álgidos de la pandemia del año pasado. Esto es muy fuerte para los niños porque dejan de asistir a clases, dejan su vida regular para buscar otras formas. Las escuelas tuvieron que buscar otras formas de acceder a continuar con los aprendizajes. Y el mismo estudio señala que los países que se han alejado de sus metas educativas en este periodo, y por lo menos se dice que unos 7 millones de estudiantes en el mundo van a abandonar la escuela en este año 2020, abandonaron la escuela en el año 2020 y posiblemente no se reincorporen en este 2021, de manera que el impacto en la educación ha sido fuerte. Pero también sabemos y hemos aprendido algo importante, y es que la ciencia ha avanzado muy rápido. Y la ciencia está muy vinculada, pues ya lo sabemos, ¿verdad? A la educación, al impulso del conocimiento, y la ciencia ha avanzado. Y la ciencia es importante, lo hemos visto cómo las vacunas se han realizado, se han constituido como fuente de alternativa, como una alternativa de salud de manera muy rápida. Entonces, como en el caso de este comité, que ha trabajado arduamente para contribuir a minimizar los riesgos y apoyar a la población con temas que le ayuden a entender mejor esta pandemia. Pero también sabemos que los aprendizajes deben continuar, ¿verdad? Esto lo sabemos y por eso es importante que se le continúe otorgando la prioridad requerida al aprendizaje de los estudiantes. Por eso queremos siempre estar insistiendo en que el aprendizaje es importante, que los padres y los docentes tienen que estar claros de que el cuidado es importante, de que la educación es importante y también que el cuidado de la salud tiene que ser responsabilidad de cada uno de nosotros, y eso tenemos que propiciarlo desde el hogar, pero también en las escuelas. Es decir, aquí tenemos que decir que el Internet ha sido un elemento fundamental, ¿verdad?, en esto de la educación, pero también sabemos el exceso de información puede causar daños y puede causar conflictos a muchas familias y a muchos padres. Por eso le hemos pedido al licenciado Barreto que nos cuente un poquito más de qué pasa con el exceso de fuentes de información que hemos tenido en esta pandemia. Adelante, Javier. Cuando hemos hablado de pandemia, y esto ha sido reconocido casi desde el inicio por la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando también de que nos acompaña otra pandemia como es la infodemia. Hemos todos, y estamos clarísimos a través de medios de comunicación, de las redes sociales, de muchísimas cosas, una cantidad excesiva de información, y no necesariamente esta información es confiable. Entonces, prevenir estas infodemias aumenta la confianza en la respuesta, una respuesta adaptada, positiva ante la COVID-19. Poder hacerlo de esta forma también nos va a facilitar tener una mayor confianza en las recomendaciones. Para esto es entonces más que importante poder identificar cuáles son aquellas fuentes confiables de información. Fíjense bien que escuchar acerca de crisis y ver imágenes reiteradamente puede provocar angustia. Solo contribuye a mantener la activación del estrés y muchas veces se generan falsas expectativas y por consiguiente, pues lo único que hace es alimentar la incertidumbre y la desesperanza. Es importante dosificar la información, reducir al mínimo y ayudar a gestionar los rumores y los malentendidos que son perjudiciales para las respuestas adecuadas y comportamientos y pueden conducir a una mayor propagación de la enfermedad en caso que no se haga. Entonces hay que tener mucho cuidado con información no confiable, no científica, basada en evidencia. Gracias, Javier. Ahora vamos a comenzar a preguntarle al doctor Hernández, quien es un estudioso del tema, ¿verdad? ¿Cómo se dio esta primera ola, doctor Hernández? ¿Cómo llegamos a esta primera ola de la pandemia? Adelante, doctor. Gracias a todos por participar en esta reunión que intentaremos hacerlo más frecuente para profundizar más sobre inquietudes particulares. Partiendo de lo que acaba de decir el licenciado Barreto, lo que me temo es que hay que señalar las fuentes de información que en este caso son escasas.
tenemos un reporte semanal del Ministerio de Salud, tenemos un reporte semanal del Observatorio Ciudadano y hemos tenido algunos reportes esporádicos de lo que hemos podido hacer en el análisis de los datos oficiales que por otro lado nos publica el Ministerio de Salud. La primera ola fue muy fuerte. Fue de un ascenso rápido, fue de un ascenso tan rápido y tan focalizado en las ciudades, sobre todo del Pacífico y en algunas de otras, que fue muy rápido las evidencias que nos resultaron de la saturación de los servicios. Eso fue los entierros expresos, nocturnos, las formas en que se manejó tan torpemente, un crecimiento de los cementerios y de la producción de ataúdes nunca antes visto. Es decir, fue una primera ola muy violenta. A pesar de esto, esas tres fuentes de información todos conocen las diferencias de la fuente de esto, pero las consecuencias nosotros nos centramos básicamente. El Observatorio Ciudadano nos ha permitido mucho darle seguimiento a las tendencias y a la distribución territorial del asunto para ir haciendo alertas, como en el actual momento, ya después hablaremos de eso, pero también tiene su subregistro. Lo único que nos ha aproximado sobre las consecuencias claras y de manera bastante fundamentada, el cálculo de las consecuencias de la primera ola, es el análisis del exceso de mortalidad que pudimos hacer con base a las cifras oficiales de mortalidad por los certificados de defunción publicadas por el propio Ministerio de Salud en su mapa de salud. El cálculo que hicimos al 30 de agosto, porque no se ha renovado, no la han actualizado, al 30 de agosto ya teníamos 7.600 muertes, ¿sí? A diferencia de menos de 100 que reportaba en ese momento el ministerio y 1.400 y tantas que reportaban en ese momento el observatorio. De modo que son 7.600 muertes que ya en ese momento nos daban una mortalidad de 118 por 100.000 habitantes. Hoy por hoy, todavía esa mortalidad nos coloca en el puesto 12, aún con los estudios de exceso de mortalidad actualizados a la fecha. Ojo, en ese momento ya nos ponían como el país de más alta mortalidad en el planeta. Es decir, después de esa primera ola tan violenta, fue muy violenta, muy rápida, en los meses de julio y agosto empezó el descenso. Un descenso que fue también bastante rápido, muy rápido. Y ya en septiembre empezamos a estabilizarnos. Eso nos dio momentos un poco de pseudo calma, pero todos los servicios de salud y todas las señales, para todos fue muy evidente que los reportados por el ministerio en ese momento y aún ahora que apenas tenemos 170 fallecidos, según reporte oficial, las mismas muertes señaladas por el propio ministerio por neumonía y por otras razones nos dan que la mortalidad para el año 2020 es totalmente atípica de los 15 o 20 años anteriores. Hemos podido reconstruir las series históricas de las muertes por certificados de defunción desde el año 1995. Y realmente es sorprendente cómo el año 2020 se sale de todas las series. Gracias, doctor Hernández. Vamos a permitirnos escucharlo una vez más, preguntándole en qué momento estamos ahorita, cómo está la segunda ola y cómo podríamos decir que estamos en este momento. Adelante, doctor Hernández. Bien, en ese momento, cuando nosotros pudimos alertar la primera ola, contábamos con el boletín epidemiológico semanal del ministerio. Hoy llevamos 9 meses sin ese boletín. Lo suspendieron, lo cerraron y llevamos 9 meses sin esos datos. Para esta segunda ola no hemos tenido la oportunidad de hacer la alerta que pudimos hacer en el momento de la primera ola. Pero pudimos hacerlo con los datos del observatorio. El observatorio ya nos estaba diciendo en diciembre
que esto estaba para arriba. Y fue correcto. Cuando ya el propio Ministerio de Salud hizo su último reporte epidemiológico, que es totalmente atípico desde el punto de vista técnico, es totalmente infundado la forma de presentarlo. El último reporte epidemiológico del año 2020, que cierra el mes de diciembre, nos percatamos de un salto en la mortalidad por neumonía que reportan, en donde durante el mes de noviembre el promedio semanal eran 5 muertes y para el promedio que ellos mismos reportaban en el mes de diciembre, semanalmente durante 5 semanas seguidas reportaron un promedio de 25 fallecimientos. Ese es un salto espectacular, es un cambio de tendencia totalmente que claramente nos alertó sobre el inicio de una segunda ola, en la cual aún seguimos. De acuerdo al Observatorio Ciudadano, hemos podido ver un mantenimiento, una persistencia en el incremento de la letalidad, es decir, entre la relación entre muertos y casos que se reportan, hay un aumento constante de la letalidad, mucho más lento que la primera ola, lo advertimos, con poca información para poder hacer estimaciones de su posible ascenso y demás. En este momento no podemos afirmar cómo claramente hicimos un intento de una distribución, ya vimos y presentamos cuáles departamentos estaban mostrando el mayor incremento en el último mes, y eso nos puede señalar, debería estar siendo base incluso para la planificación de las acciones que no hemos visto todavía en términos de buscar positivos, rastrear contactos, aislarlos, ¿sí? Que es uno de los mecanismos de control de la epidemia y de prevención más importantes, y toda la prevención se ha concentrado básicamente en lo que de manera autodeterminada la población ha decidido hacer como autoprotección, ¿sí? Entonces, en este momento estamos en un ascenso lento, no sabemos cómo va a resultar, es muy grande la incertidumbre, no podemos hacer afirmaciones contundentes con la información que disponemos. Gracias, doctor Hernández. Le vamos a dar la palabra al doctor Argüello para que nos cuente un poquito cómo estamos en relación con el propio virus, cuáles son los riesgos que estamos corriendo actualmente. Adelante, doctor Argüello. Bueno, como ustedes saben, comenzamos con un solo virus, pero los virus, por su naturaleza, van buscando cómo adaptarse a las personas y cómo adaptarse al medio. Por ejemplo, un virus que mata es un mal virus porque al matar a una persona, el virus también desaparece. Por lo tanto, tiene que buscar cómo enfermar a las personas, cómo transmitirse lo más que puede entre las personas, y entonces va adecuándose, ¿verdad? Se va ajustando a las realidades. Y cada mes cambia posiblemente 2 o 3 veces. Sin embargo, observamos hace 3 meses que hubieron 23 cambios en un solo lugar del virus, que es como quien dice, la aguja que le permite entrar dentro de la célula. Y entonces esos 23 cambios ocurrieron ahí, es como que le hagas filo a esa aguja y entra más rápidamente en la célula. Por lo tanto, ahora tenemos una variante del virus que se le llama variante de preocupación, porque esos 23 cambios que realizó el virus son peligrosos porque lo hicieron en poco tiempo y en un solo lugar. Entonces, estamos atentos a ello. Hay variantes que son similares, tanto en Inglaterra, en Brasil, en Sudáfrica, en Japón, se han observado, pero ya aquí en América, 22 países tenemos ya esa nueva variante. Ahora, ¿cuál es el problema con la nueva variante? En primer lugar, que es más transmisible. En segundo lugar, que por ser más transmisible, van a haber más casos, más complicados y más fallecidos. En tercer lugar, que hasta el momento la vacuna es efectiva, pero si sigue haciendo cambios, pues posiblemente no lo sea en el futuro. Y por último, plantearles que este virus no presenta sintomatología diferente a la gente, es exactamente lo mismo, o sea, no vamos a ver diferencia, lo que vamos a ver es que se aumenta y por tanto el Ministerio de Salud debe estar vigilando qué tipo de virus tenemos en el país porque la capacidad técnica y equipamiento existe.
Gracias, doctor Argüello. Vamos a, después de lo que nos explicó, de cómo está el virus, de cómo se presenta, ¿qué nos podría decir de los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas, los malestares? ¿Y cuándo la persona debería de aislarse o ponerse en cuarentena? Esto es muy importante para que conozcamos el desarrollo, cómo comportarnos frente a la enfermedad. Como este es un virus que afecta al ser humano, te afecta todos los órganos. Comienza primero, ¿verdad?, introduciéndote por el ojo, por la nariz, ¿verdad?, o por la boca, y una vez que se introduce, entra directamente a la célula y se comienza en esa célula a apropiarse de ella y a multiplicarse en miles y millones de copias. Y esas copias que va haciendo van concentrándose en algunos lugares, especialmente en los órganos. Le gusta primero el pulmón, a donde se mete, luego inflama todo el resto de órganos, y eso explica la variedad de síntomas que podemos tener: pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea, dolor de estómago, dolor de cabeza, fiebre, tos, dificultad para respirar. Y los signos de alerta es cuando te cuesta respirar o cuando sentís una opresión en el pecho, como que un gordo se te está sentando arriba del pecho, y cuando te sentís que cada vez te vas deteriorando más. Y es importante también ver cómo tenés tu oxígeno, porque se te puede bajar el oxígeno y eso te puede llevar a complicaciones. Entonces, como decíamos, es bastante variado la sintomatología. Como estamos en pandemia, cualquier cosa que sea parecida a gripe, tenemos que sospechar que es COVID-19. Inclusive, si vemos que nada más tenemos dolor de cabeza, que nos dio fiebre y se nos quitó, puede haber sido, porque va a depender de tu condición física para aguantar la enfermedad, pero también de la cantidad de virus que vos respires. Entre más virus respires, vas a tener una enfermedad, digamos, con mayor sintomatología. La otra cosa importante, que si una persona tiene el virus o cree que tiene el virus, porque en nuestro país no tenemos acceso al examen de laboratorio, cuando ya en otros países hasta pruebas rápidas, hasta en la farmacia puedes comprarla y puedes tener la prueba, tenés que aislar a esa persona. ¿Cuánto tiempo lo vas a aislar? Esa persona que está enferma la vas a aislar 10 días hasta 10 días después de que desapareció el síntoma. O sea, si hoy yo ya me sentí mejor y no tuve síntomas hoy, sumo 10 días y el día 11 ya no lo transmito. Pero mis contactos, las personas que estuvieron cerca de mí a menos de 2 metros de distancia, ellos tienen que ponerse en cuarentena por un periodo de 10 días para ver si aparece o no la enfermedad, pero además, como se transmite sin síntomas, estando el 80% de los niños asintomáticos, el 45% de los adultos asintomáticos, entonces es importante mantenerse durante esos 10 días separado del resto de la familia, por lo menos a 3 metros de distancia, ¿verdad? Si no podemos tener otro cuarto. Gracias, doctor Argüello. ¿Y qué daños, cuáles son las principales secuelas que pueden quedar después de pasar esta enfermedad? Bueno, esa es otra desgracia que tenemos de esta enfermedad, ¿verdad? Que no solamente nos ataca, como habíamos dicho, el pulmón, sino que nos inflama todos los órganos, nos enreda el sistema de coagulación y entonces nos tapa las arterias con coágulos y no circula la sangre, y además le da la orden al cuerpo de que ataque a nuestras propias células que son normales, confundiéndolas como que fuera el virus, como que fuera el enemigo que hay que atacar. Entonces, lo que hemos observado es que efectivamente, después de que las personas pasan el cuadro habitual, pues, de la enfermedad, que meses después siguen todavía con síntomas, que les vuelven a aparecer los síntomas. Entonces eso se llama COVID persistente o se llama también síndrome post-COVID. ¿Y cuáles son los principales problemas que se están refiriendo la gente? Agotamiento físico, un cansancio tremendo. Están bien y de repente un día están súper cansados, ¿verdad? A veces pasan varios días cansados, a veces solo 1 o 2 días. Tienen problemas en concentración, tienen problemas en hacer las actividades fundamentales básicas, pues las actividades de la casa: bañar, vestirte, limpiar, se les dificulta. Tienen problemas también en el corazón. Entonces una gente siente palpitaciones, el corazón no le funciona bien, tienen problemas en la respiración, no, se sienten cansados en la respiración, ¿verdad? O sea, como le cuesta un poquito poder respirar más. Tienen además de eso problemas en los riñones, comienza a funcionarles mal los riñones. También tienen problemas de dolores musculares, tienen dificultades en el estado de ánimo,
y tienen algunos, inclusive llegan hasta perder el contacto con la realidad, porque este virus también viaja a través de los nervios, además de viajar por la sangre y a través de las células. Entonces, estos son como los problemas, pero básicamente te puede afectar el cerebro, el pulmón, el corazón y los riñones. También la piel, puedes tener pérdida de pelo, puedes tener dolor en las articulaciones. Todo esto te afecta tu calidad de vida y va a afectar la duración de años que te corresponde pues a vivir en este país. Y pone al sistema de salud en una situación compleja porque deberíamos prepararnos desde ya para pensar que el COVID-19 va a ser una enfermedad crónica en el 35% de la gente que lo padeció. Doctor Argüello, y por ejemplo, eso significa que le deberíamos dar seguimiento a todas las personas que han tenido COVID. ¿Se está haciendo eso? Lamentablemente no, solo en los hospitales privados, pues en las partes privadas se está haciendo, pero recordemos, se hace con el que tiene síntomas. Tenemos el 80% de niños que no presentan síntomas y que pueden presentar un mes después complicaciones, que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico, que le afecta a los órganos, que son niños que tienen problemas gastrointestinales, que tienen fiebre, se les inflama la boca, le crece la lengua, lo que algunos han oído como una cosa similar al síndrome de Kawasaki. Eso, y en nuestro país hemos tenido varios casos, por lo menos he conocido como 7 casos. Y además de esta situación, lo que tenemos que estar claro es que si esta enfermedad te deja secuelas o daños, toda persona que ha tenido COVID, no importa si fue sin síntomas, no importa si fue con síntomas leves, moderados o graves, o si estuvo intubado, a los 3 meses o cada 3 meses debería estar revisándose. ¿Revisándose qué? Sus pulmones, su corazón, ¿verdad? Para ver cómo está funcionando. Y otra vez, el sistema público tiene que estar pensando en cómo va a atender a toda esta población, ¿verdad? Y cómo podemos capacitar desde ya a cirujanos para que operen corazón, como también a médicos para que puedan también ver el corazón a través de ultrasonido, para detectar tempranamente los problemas e intervenirlos de forma oportuna. Gracias, doctor Argüello. Le vamos a pedir al doctor Eduardo López, que nos acompaña generosamente en esta webinar, para que nos cuente cómo es esto, cómo se hace el diagnóstico en Nicaragua y cómo se hace en el mundo, ¿verdad? Si hay algunas diferencias, que nos cuente un poquito sobre eso. Gracias, doctor López. Ok, muchas gracias por la invitación. Al igual que todas las enfermedades infecciosas en el COVID, el diagnóstico es meramente etiológico. Es decir, tenemos que identificar ya sea el antígeno del virus o el material genético del virus, el ARN. Entonces, para eso tenemos 2 tipos de pruebas. Una prueba que utiliza una reacción de cadena de polimerasa, es decir, identifica lo que es el genoma del virus, y esto se hace a través de las secreciones corporales, principalmente las secreciones de saliva y las secreciones respiratorias, ya sea de la nariz o de la tráquea o los pulmones. Eso es una forma más invasiva. Y la otra es la identificación de antígenos también a través de estas secreciones. Y lo otro es en sangre, que es un diagnóstico tardío porque necesitamos que el paciente desarrolle una respuesta inmunológica, y después de los 14 días ya podemos andar con una sensibilidad arriba del 60-70% para establecer que el paciente, para diagnosticarle el 15 de enero que el paciente el 1 de enero tuvo con COVID. Esto es importante como una herramienta diagnóstica cuando nosotros estamos pensando en complicaciones post-COVID, como decía el doctor Argüello, el síndrome inflamatorio multisistémico asociado temporalmente al SARS-CoV-2. Eso es la forma como se hace en el mundo. En Nicaragua el diagnóstico es meramente clínico, es decir, utilizamos mucho lo que es la parte epidemiológica, y se nos hace más fácil, por lo menos en el área pediátrica, o menos difícil, diría, cuando los padres son los afectados y tienen cuadros clínicos bastante característicos. Hemos nosotros utilizado casi como una prueba que los pacientes con síntomas de enfermedades infecciosas que pierden el gusto y el olfato, para nosotros es COVID hasta que no se demuestre lo contrario, lo cual no debería de ser así, porque en el mundo
más en casi todos los países centroamericanos, tenemos la posibilidad de disponer de una prueba y en 2 a 4 horas pues ya tenemos verdaderamente el diagnóstico. Esta imposibilidad de tener al 100% disponibilidad para esas pruebas nos hace indudablemente a sobrediagnosticar nos hace sobrediagnosticar los casos de COVID, porque si bien es cierto la situación epidémica no lo justifica, pero muchas veces también no podemos olvidar del resto de enfermedades que hemos tenido antes del COVID-19. Y prácticamente esas enfermedades nosotros las estamos diagnosticando como COVID. Entonces, para hacer un resumen, es identificar el material genético o el antígeno del virus, ya sea principalmente en menos de 7 días, ya sea en la parte respiratoria o en la saliva, o identificar una respuesta inmunológica que comienza después de los días 14, que nos hace el diagnóstico ya retrospectivo, porque probablemente el paciente ya se curó. Gracias, doctor López, pero a veces tenemos confusión, ¿verdad?, entre lo que es la prueba molecular que usted nos explicó, la PCR, con la otra prueba PCR que se llama proteína C reactiva. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ok. Actualmente ya está tomando bastante auge lo que es la identificación del virus, del genoma viral en la saliva, principalmente porque es más barata en el aspecto de que no necesitamos que el personal de salud esté protegido, porque el paciente lleva su saliva en un vaso como podría llevar la muestra de orina. Y además de que para los pacientes que tienen problemas de coagulación es menos probable de que tenga un sangrado traumático por la introducción del hisopo a nivel de la nariz. Y la otra cosa, para los que nos hemos hecho el examen, pues sabemos que es bastante doloroso. Cuando se correlaciona la identificación de ese genoma, de la identificación del genoma en la saliva versus el estándar ideal, que sería el hisopado por PCR, determinando el PCR es la reacción de cadena de polimerasa, tiene una correlación arriba del 90-95%, de manera que nosotros podemos establecer que sería igual desde el punto de vista de sensibilidad identificar por PCR el virus, ya sea de la nariz o de la saliva. Sin embargo, vemos que hay mucha confusión, tal vez porque tienen las mismas siglas, y también por la desinformación que ha habido con respecto a la proteína C reactiva. La proteína C reactiva no diagnostica nada. Lo que diagnostica es que el paciente tiene en ese momento una enfermedad inflamatoria. Esa enfermedad inflamatoria puede ser infecciosa o puede ser no infecciosa. Es decir, no podemos nosotros decir, fíjate que me siento que ando con COVID, pero me estoy haciendo la PCR y me salió normal. Eso no te descarta en lo absoluto. Lo que te dice es que la enfermedad que vos tenés no te está condicionando un perfil inflamatorio tan importante. La importancia del PCR es de forma evolutiva. Por ejemplo, nosotros podemos tener un PCR aumentado en una peritonitis porque se le perforó el apéndice y no tiene COVID. Podemos tener PCR aumentado porque tiene una meningitis, porque tiene una amigdalitis aguda o porque tiene un COVID grave. Entonces, la PCR lo que nos va a decir es, proteína C reactiva, nos va a decir que si el paciente tiene alta, es decir, la enfermedad que tenga le está condicionando una inflamación importante. Si la tiene baja, la enfermedad que tenga no le está condicionando mucha inflamación. Y cuando hacemos la PCR sería a los 2-3 días, nosotros vamos a tener ya 2 puntos de comparación, y entonces si inicialmente estaba alta y ahora está baja, entonces vamos a decir que la enfermedad que tenía, es decir, la peritonitis, le va mejorando, o la amigdalitis le va mejorando. No podemos nosotros decir que con una PCR normal descarto el COVID. Eso no sé por qué existe esa confusión, pero es una cosa que no existe en ningún país del mundo. Gracias, doctor López. Y con todo esto, ¿hay algún tratamiento ya especificado para tratar esta enfermedad? Bueno, aquí vamos a clasificar al paciente que está hospitalizado grave y el paciente que anda en la calle con un poquito de temperatura y moco, que gracias a Dios es la mayoría de los pacientes, tanto en adultos como en niños, teniendo mucho más porcentaje los niños. Entonces,
En pacientes hospitalizados, el Remdesivir y la dexametasona son los únicos medicamentos aprobados, además pues del suero de paciente convaleciente, en los pacientes graves, independientemente que esté o no en ventilación mecánica. El Remdesivir lo que ha demostrado es un acortamiento de 3 a 4 días en la estancia hospitalaria, no altera, no modifica mortalidad, que al final es la importancia de todo medicamento, es decir, que al usar un medicamento los pacientes se mueran menos. Pero si la dexametasona, después del 7º día, cuando los pacientes entran en la segunda fase, que es la fase pulmonar, la fase inflamatoria, esa sí ha demostrado disminución de la mortalidad. Otros medicamentos que ya no, pues han demostrado que no sirven, que es el lopinavir, el ritonavir, para tratamiento en el paciente hospitalizado grave, pues eso no debería de ser de usarse. En el paciente que vemos ambulatorio, pues que tiene una gripe por COVID, por SARS-CoV-2, no existe ningún tratamiento. Es decir, hay algunos estudios. Todo comenzó con el tema de la ivermectina, en el aspecto de que se utilizaron la ivermectina y se demostró que a dosis extremadamente altas, las cuales es imposible obtener esas dosis sin intoxicar al paciente, se demostró de que disminuye la replicación. Pero poder hacer ese experimento o esas concentraciones, perdón, que utilizaron en el laboratorio es prácticamente intoxicar al paciente, por lo tanto no es viable. Y la otra cosa es que a las dosis convencionales, en base al peso del paciente, en términos generales 0.2 microgramos, la mayoría, hay algunos estudios retrospectivos, pero con un sesgo tanto de selección de pacientes en que han demostrado algún tipo de utilidad. Las organizaciones serias mundiales, que son las que rigen la salud pública o la salud mundial, no han determinado, hasta por lo menos hasta ayer en la tarde, que la ivermectina debería de utilizarse como tratamiento para curar el COVID. Y una cosa más grave aún es orientar que la ivermectina puede ser utilizada como tratamiento preventivo, porque entonces estamos vendiéndole a la gente que se tome unas pastillas de ivermectina semanal o cada 15 días y que se quite la mascarilla, ¿verdad? Entonces vamos a condicionar una falsa percepción de protección y vamos a contaminar mucho más a nuestros pacientes, principalmente a aquella población vulnerable. Entonces, el tratamiento del COVID es un tratamiento de hidratación, al igual que todas las enfermedades infecciosas, los pacientes tienen que estar bien hidratados. Segundo, un tratamiento sintomático, pues si tiene fiebre, la fiebre es bien peligrosa para los niños, pueden convulsionar, principalmente si tienen menos de 6 años, entonces le damos acetaminofén o ibuprofeno. Y algunas vitaminas que pueden tener también de forma anecdótica algunos beneficios, pero principalmente la vitamina D, que estamos viendo mucha deficiencia de vitamina D porque la mayoría de nuestros niños están en las casas y por lo tanto la exposición al sol es baja. Contestando de forma dicotómica la pregunta, la respuesta es no existe tratamiento para el COVID hasta el día de ayer por la tarde. Gracias, doctor López. Vamos a darle la palabra al doctor Argüello para que nos cuente un poquito cómo mejorar, digamos, nuestra defensa, nuestra inmunidad frente a una enfermedad y que como la salud está en nuestras manos, ¿qué podemos hacer nosotros como personas para protegernos frente a la enfermedad? Hay una manera muy fácil de hacerlo y no es tomando medicamentos, ni medicinas naturales, ni nada. Lo primero es estar tranquilo. Está demostrado que la tranquilidad te mantiene las defensas. La intranquilidad o el estrés te disminuye las defensas. Entonces eso es lo primero, estar tranquilo. Lo segundo es hacer ejercicio, porque hacer ejercicio te aumenta las defensas y te hace que funciones mejor y que tus órganos estén de manera más lista y preparada para cualquier cosa. En tercer lugar es la alimentación. Con la alimentación es fundamental que comamos más fruta y vegetales. Más fruta y vegetales porque comemos muy poco y tomar suficiente agua. Y la otra medida importante son las medidas básicas de higiene. Entonces, en síntesis, si nosotros estamos tranquilos,
hacemos ejercicio periódicamente, tenemos una alimentación balanceada, colorida, alegre, con más vegetales y frutas, y nosotros cumplimos las medidas higiénicas, vamos a mantener nuestro sistema inmunitario listo para enfrentar cualquier cosa. Gracias, doctor Argüello. Le vamos a pedir entonces al doctor Hernández que nos cuente un poquito cómo hacemos para que las personas adultas puedan valorar su riesgo y modificar su comportamiento. ¿Qué nos dice al respecto? Lo primero que yo diría al respecto es una pregunta muy clave. Es que gracias a la respuesta autodeterminada y voluntaria de la población nicaragüense, nosotros no hemos tenido una desgracia, hemos tenido una desgracia grande, pero hubiera podido ser mayor. Yo sí lo digo enfáticamente, creo que la población nicaragüense ha respondido en medio de una coyuntura en donde se proponía, se estimulaba la asistencia a acciones de multitudes, de conglomerados, es decir, se promovía el contagio, la población se ha defendido bien. Hemos tenido oportunidad de analizar datos que nos ubican diferentes grupos de población. Algunos reaccionan con el solo conocimiento y pueden prever el riesgo. Es decir, como dice el dicho, Muñica, una cosa es verla venir y otra platicar con ellos. Un grupo de población que casi que es un cuarto reaccionó viéndola venir, pero otra casi cuarto, 20%, tuvo que platicar con ella para reaccionar, ver los muertos, ver que en el barrio hubo el enfermo, que en la familia también hubo enfermo. Tuvo que verla ya cerquita para reaccionar. Entonces esos dos grupos, casi de todas maneras, al final, en la primera ola, fueron los que más defendieron y contuvieron mucho la epidemia. Hay un tercer grupo que, por más que se le diga ideológicamente o por cultura, por religión, por lo que sea, le están diciendo que no hay pandemia, entonces no ve riesgo. Entonces sigue yendo a los bares, sigue yendo a los paseos. Hoy la segunda curva de hoy es la consecuencia de lo que hicimos en diciembre, desde la Purísima hasta el 24 y el 31. Hoy estamos viviendo la curva de esas actividades de multitudes, de molote, de no protegernos con la familia y demás. Entonces, y por último, hay un grupo que desafortunadamente tenemos que mencionarlo porque ha sido muy sacrificado, es el que no tiene ninguna capacidad de decisión, que no tiene libertad de decisión. Es el que si no trabaja hoy, sus hijos no comen hoy. Entonces, es decir, sin respaldo del Estado, no tiene capacidad de decidir, tiene que salir. Afortunadamente, la gente se defendió en la primera ola, con quédate en casa muchos y con mascarilla los otros. La mascarilla se mantiene como la medida más generalizada. Tenemos problemas con la calidad de las mascarillas, a veces que se las mantengan donde deben mantenerlo, el asunto de los espacios cerrados y la ventilación dentro de los mismos, tenemos problemas con eso, pero la población tiene una conciencia de que tiene que protegerse, pero hay problemas que tenemos que arreglar con educación sobre la manera en que tienen que hacerlo. Gracias, doctor Hernández. Licenciado Barreto, ¿qué podemos hacer? Sabemos que esto está pasando, pero ¿por qué no podemos prevenir? ¿Por qué actuamos como actuamos? Digamos, ¿hay alguna explicación en nuestra psicología que nos diga qué es lo que pasa? Licenciado Barreto, ¿está por ahí todavía? Sí, aquí estoy, por supuesto, doctora. Bueno, lo cierto es que se han hecho estudios en otros países. Hemos visto manifestaciones específicas en otros países sobre el comportamiento de las personas. Recordemos que en un primer impacto pudo haber también habido un proceso de negación. Ciertamente hay una pérdida de nuestra costumbre, de nuestras tradiciones, de la forma como hemos venido viviendo, y puede haber una negación. Es decir, esto no puede estar pasando, esto no me puede estar pasando. En la medida que ha venido pasando el tiempo, pues lo cierto es que también puede haber muchísimo cansancio con tanta noticia, con un montón de cosas.
Entonces, el cuerpo se defiende y esto es parte de la negación en un inicio. Ahora, hay algunas personas, como bien refería el doctor Hernández, que no se están protegiendo, no siguen el distanciamiento físico, no siguen las medidas de recomendación, efectivamente porque creen, tienen este pensamiento, esta actitud de que a mí no me va a pasar nada. Probablemente es muy doloroso cuando toman conciencia de que personas cercanas comienzan a verse afectadas por el virus. Ahora, estas personas representan realmente un problema muy serio porque pueden caer en conductas de riesgo y no solo para ellos. Y ya lo hemos visto muchos testimonios en las redes sociales, en los medios de comunicación, de arrepentimiento, ¿verdad? De culpa, porque han afectado a otros miembros de su familia. Hemos escuchado a padres de familia, jóvenes, que dicen que están hartos y que están aburridos. Aquí es recomendable adoptar un enfoque con perspectiva de futuro y pensemos y tomemos conciencia de que esto no va a ser para siempre y eventualmente esto va a cambiar y vamos a poder recuperar algunos hábitos y algunos relacionamientos que tanta falta nos hacen falta. ¿Cómo va a ser exactamente esta nueva realidad? Aún no la sabemos. Por otro lado, también hay mucho individualismo e irresponsabilidad. No hay otra forma de decirlo. Donde no se evalúa, no se actúa, ni se piensa en cómo el comportamiento individual no tendrá ninguna repercusión en el resultado colectivo. Entonces, apelar a la conciencia colectiva en esta pandemia es simple y sencillamente fundamental porque es la forma en la que podemos, como sociedad, hacerle frente a otros. Y no puedo dejar de mencionar una crisis de confianza en las instituciones, y en algo se refería a esto también el doctor Hernández. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Si no hay confianza, no hay colaboración para enfrentar los problemas comunes. No se pueden estar dando recomendaciones por un lado y por otro lado, pues animando a las personas casualmente a actividades masivas que no contribuyen absolutamente en nada a la prevención del contagio de la COVID-19. Gracias, licenciado Barreto. Yo creo que ya se nos va agotando el tiempo. Vamos a tener que ir cerrando, pero no quería yo despedirnos sin agradecer nuevamente al COSEP y sin pedir al doctor Argüello que nos diga rapidito algo que en el comité hemos señalado, que es las medidas del 5+1. Y yo como educadora no puedo dejar de decir que los padres y madres, abuelos, tenemos una enorme responsabilidad de enseñar a los niños a cuidar que nuestra salud está en nuestras manos, que nuestra salud, nuestro comportamiento individual, como nos decía Javier en este momento, tiene importancia e incidencia en la salud colectiva y por tanto tenemos que aprender a cuidarnos, tener que promover la autorresponsabilidad, la autorregulación para saber cómo movernos, para poder ser, digamos, consecuentes con lo que hemos conocido, con lo que hemos aprendido de esta pandemia y sobre todo no dejar en pausa el aprendizaje de los niños. Los niños todos los días están aprendiendo, todos los días tienen que aprender, tenemos que contribuir a eso leyéndoles, poniéndolos a leer, pidiéndoles que lean lo que quieran leer, todo aquello que sea en su beneficio, cuidando su salud mental, cuidando su salud física. Y le pido que cierre al doctor Argüello con las 5 medidas +1 que el Comité Científico Multidisciplinario ha estado impulsando desde su inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Melba, por la conducción. Básicamente, el Comité Científico Multidisciplinario ha estado planteando desde hace meses 5 medidas. Ahora decimos 5 medidas +1. Estas 5 medidas de prevención son, en primer lugar, el mantener la distancia de al menos 2 metros o 3 brazos de distancia entre adultos o 4 brazos de distancia entre niños mayores de 5 años para evitar respirar el virus. En segundo lugar, no tocarnos ojos, nariz ni boca porque son puertas de entrada del virus. En tercero, lavarnos las manos con agua y jabón, ¿verdad? Utilizando la técnica de ir contando 6 veces cada paso, lavándonos las palmas de las manos, entre los dedos, en el dorso, ¿verdad? Siempre en ambas manos,
las yemas, las uñas, el dedo gordo y las muñecas. Y si decidimos salir, que es el cuarto paso, si salimos a salir a la calle, hay que utilizar una mascarilla de tela de 3 capas y que te cubra perfectamente la nariz y la boca, bien ajustada. Y si es posible, el quinto paso, una careta facial o pantalla protectora plástica. Y por último, el +1 significa ventilación. ¿Por qué es necesario tener todas las áreas ventiladas? Porque se lleva el virus por un lado y por otro lado porque diluís la cantidad de virus. A mayor cantidad de virus, más posibilidades de que te enfermes y más posibilidades de que tengas más sintomatología. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí nos despedimos agradeciéndole nuevamente al COSEP la oportunidad y diciéndole a este público fantástico que nos estuvo observando y haciendo preguntas que pueden hacer más preguntas y nosotros vamos a prepararlas para ir preparándolas para ustedes y vamos a estar nuevamente en una nueva oportunidad, posiblemente dentro de 15 días, pero si ustedes nos adelantan las preguntas, pues con mucho gusto las preparamos se las respondemos. Muchas gracias a todos y ojalá que nos podamos seguir cuidando para seguir adelante en esta tarea. Muchas gracias.